Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Buenas, ¿estáis ahí? Hola. Aquí estamos. Escucha, ¿qué hacemos en este episodio? Yo ya no, es que ya me he quedado sin ideas. Esto ya estamos a mayo, estoy hasta las narices, esto de trabajar no es para mí, quiero unas vacaciones, quiero la jubilación, pero tenemos que hacer un episodio de podcast porque salimos la semana que viene. El lunes que viene es el Día Internacional de Internet. Al igual podríamos buscar algún invitado o invitada sobre ese tema. Hombre, mira, pues a ver si voy por una vez voy a ser útil yo. Mira, yo hace... No. Por eso. Digo yo, lo digo sorprendido, ¿eh? Momento histórico. Yo estuve en el tribunal de una tesis doctoral de la gente que inventó todo esto. O sea que, si queréis... A ver, no, todo esto... ¿Cuántos años tienes? A ver, que Internet existe desde el 69, ¿eh? No. Ah, no, pues entonces... O se han sacado el doctorado muy tarde, que puede ser también, pero sería como muy tarde, sobre los 65 tacos. O sea, que interesante. O 70, depende. Bueno, no sé, yo no sé si os suena. A ver, ¿qué tesis era? Era sobre Gifinet. ¿Gifi qué? Bueno, no sé, o sea, era pues una infraestructura que permite pues que las personas se conecten con ordenadores. Espera, eso no es la Wi-Fi. No, mucho más grande. O sea, un proyecto realmente muy grande. Pero bueno, si queréis, mira, yo lo que puedo hacer es invito a alguien de Gifinet. No sé si vosotros conocéis a alguien más. Yo no. Sí, tenemos a los estudios de comunicación en la UOC, a Efraín Foglia, que es uno de los socios fundadores de Gifinet, o Wifinet, no sé cómo se dice. O sea que no se lo ha inventado Dani, esto existe. Esto existe, es una Internet soberana y neutral. Internet soberana y abierta. Vale, esto me da mi margen para hacer mi trabajo, que es este de preguntar palabras que no entiendo, y ya tenemos unas cuantas. Compro lo del episodio. Entonces, Dani, ¿hablas tú con la gente de la tesis en la que estuviste? Sí, hablaré y a ver si me pasan un par de contactos y os los traigo. Y para completar, Susana, ¿hablas tú con Efra a ver si le engañamos y se deja entrevistar? Sí, lo intento, pero creo que sí, que no habrá problemas. Eso es buena gente, eso lo tiene. Bueno, pues venga, vamos a ver si lo conseguimos. Hasta luego. Hasta luego. Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no? Bien, pues como decíamos, vamos a hablar de... todavía no sé si es Gifinet o Wifinet. Jordi, Clara, antes de presentaros, así en plan caótico como soy yo, ¿Gifinet o Wifinet? Te explico, el nombre de Gifinet viene originalmente de GURB, que es una población que toca a Vic. GURB, Wi-Fi. Gifinet nació en el marco de la explosión de comunidades Wi-Fi a nivel internacional. Había muchas comunidades Wi-Fi diseminadas por España, en este caso, un poco siguiendo el modelo de Seattle Wireless, que fue pues New York City Wireless y otras comunidades. Estamos hablando de alrededor del 2000-2001. Un momento, que soy muy mal educado y más ahora, por interrumpirte así, pero estamos hablando con Jordi Clopés, ¿sí? Correcto. Y con Clara Cusó, ¿sí? Jordi es técnico de redes, es miembro de Mataró Sense Fields, que imagino que en breve hablaremos de lo que es Mataró Sense Fields, sección local de Gifinet, ahora ya lo digo bien y con conocimiento de causa, e impulsor del proyecto Capa Estudiants Sense Internet, ningún estudiante sin Internet, del que también hablaremos, espero, en unos breves minutos. Y Clara Cusó es graduada en Derecho y es responsable del área de participación y gobernanza de la Fundación Gifinet, porque Gifinet ahora, entre otras cosas, es una fundación, ¿correcto? Correcto. Y entonces estábamos
digamos que Jordi ya me había hecho el trabajo y se ha lanzado a responder la primera pregunta, ¿qué es eso de Gifinet y de dónde viene? Perdón por la nueva introducción. No te preocupes, César, encantado. Bueno, te estaba intentando explicar el significado etimológico de Gifi.net, que viene en referencia a la población de Usona, GURB, en el cual, pues, así como muchos otros lugares, aparecieron comunidades wifi locales que intentaban dar un poco, en esa época, para ponernos en contexto, pues teníamos el grato honor de tener el internet más caro y más lento de toda Europa, con lo cual cuando hay un problema, pues el ingenio humano pues siempre va por delante, y una de estas muestras pues es la aparición de forma esporádica de cientos de comunidades wifi que intentaban eso, compartir pues el acceso a internet, repartir los gastos, poder hacerlo de una forma quizá más racional o más accesible económicamente. Y Gifi pues viene de GURB Wi-Fi, que era la comunidad de GURB. Más tarde, pues esto Clara nos puede explicar, ¿no? Pero Gifinet fue trascendiendo a una, digamos, metacomunidad de comunidades Wi-Fi. O sea, aglutinaba diferentes comunidades Wi-Fi, como la mía, que Mataró Sense Fils, que en nuestra época éramos 3 comunidades Wi-Fi solo para Mataró Sense Fils, Mataró Wireless, más vinculado a la UPC de aquí de Mataró, y Luro Wireless a un barrio de Mataró. Pues imagínate, en una sola ciudad teníamos 3 comunidades, no tenía ningún sentido, pues esto se fue aglutinando, y Gifi.net pues fue un proyecto, yo creo que único y pionero, que supo aglutinar todos estos esfuerzos que hacíamos por separado, pues en un solo proyecto, ¿no? Y esto fue brutal porque fue un catalizador y acelerador tremendo de todos estos conocimientos que íbamos acumulando en nuestros municipios, ¿no? Y en nuestras pequeñas comunidades, pues fue engrosándola hasta llegar a ser un proyecto como el que es hoy en día, y que pues iremos explicando, ¿no? Las grandezas, ¿no? del mismo. Y esto técnicamente, para que yo me haga una idea, desde el desconocimiento más absoluto, quiere decir que alguien contrata una conexión a internet, pongamos por caso 2001 debía ser ADSL y 256 kilobits, que nos parecían una velocidad de vértigo. Yo todavía recuerdo lo despeinado que me sentía. Y comparte esa conexión con la gente que tiene geográficamente cerca, si estamos utilizando la Wi-Fi. ¿Sí? Eso sería un modelo, por ejemplo. O sea, básicamente nosotros nos gusta decir, y Clara, tú misma, cuando quieras, me corriges, pero sí, que Gifi.net es mucho más que Internet. Gifi.net, ya por el solo hecho de ser una comunidad de usuarios, y también hoy en día de operadores, y también de administraciones, y también de empresas de servicios que ofrecen servicios a través de Gifi.net, pues es un ecosistema hoy en día, ¿no? Pero básicamente, en esencia, tal como apuntabas, ¿no? Uno de los modelos podría ser este, ¿no? El de la autoprestación, el de, por ejemplo, una asociación, pues a través de la intranet que supone Gifi.net, porque no es nada más que una unión de antenas de Wi-Fi originalmente, hoy en día mucho más de fibra óptica que de Wi-Fi, pero tiene estos dos medios, es una red híbrida, ¿no? Y posiblemente, pues cuando salga otra tecnología, pues también se podrá... Gifi.net es un modelo de hacer red, para que nos entendamos, pero un modelo que se caracteriza en ser abierto, en el sentido clásico, que podemos decir ya clásico del software libre, ¿no? Abierto en que sabes cómo está hecha la red, puedes ver quiénes son los participantes, puedes interactuar con la red y hacerla crecer en las mismas condiciones. Un poco nace inspirado la licencia de los comunes inalámbricos, los comunes de la SHOL, que es el nombre... De la RAL en castellano. De la RAL en castellano, de la red abierta, libre, neutral. Pues bueno, todo esto que hablábamos de software libre, pues así como el doctor Richard Stallman pues hizo en su época y aterrizó en la licencia GNU, pues nosotros, una serie de comunidades, humildemente, pues hace unos más de 10 años, pues ya establecimos qué era esto de ser una red libre, abierta y neutral, ¿no? Pero plasmado en un contrato. Todo esto fue pues unos inicios, y esto, pues Clara, pues nos puede explicar desde el punto de vista legal cómo ha ido evolucionando y en qué punto está. Yo suelo apuntar que en relación con lo que decía Jordi ahora mismo, pues sí, seguramente en los inicios era, bueno, lo que estaba más presente era este modelo de autoorganización, ¿no? Y de compartir, de internet comunitario, como lo quieras llamar, de compartir las conexiones de ADSL. A veces lo hacían personas a nivel particular, creaban los supernodos y daban conexión a la gente de su alrededor, o a veces incluso algunas entidades públicas, ayuntamientos, ¿no? Que hubo algún conflicto pues con la CNMT en ese momento, ¿no? Con las autoridades,
pero también se quería, pues con esta vocación de servicio público, compartir la conexión que tenían los ayuntamientos en municipios pues muy diseminados, rurales sobre todo, ¿no? Así empezó. Aún así, como apuntaba Jordi, pues el modelo ha evolucionado y ahora mismo hay muchas maneras de participar en la red de Giphy.net más allá de la autoorganización y el internet comunitario. Yo ahora, esto lo hago yo siempre, han sonado unas cuantas palabras raras. Hay unas cuantas que a mí me suenan abierta, libre, neutral y comunes o procomún, que es como creo que lo pone en vuestra web. Sí. Y aquí servidor es como bastante limitadete y hay que explicarle las cosas poquito a poco. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, yo creo que si vamos a la licencia de los comunes de la RAN, que la podéis encontrar en nuestra página web de Giphy.net y habrá enlace, como siempre, en las notas del podcast, eso vale. No es problema. Y cogiendo el hilo de lo que decía Jordi, para acabar los vocablos de abierta, libre y neutral. Abierta, pues, como decía Jordi, en el sentido de las licencias libres sería pues que se conoce la red, ¿no? Y que todo el mundo puede universalmente participar y conectarse en ella. Libre sería que lo pueda hacer con las libertades que quiera y que por lo tanto no se limita de qué manera se puede utilizar esta herramienta. Y neutral, pues sería la neutralidad que en principio pues también los orígenes, ¿no? De Internet querían preservar. Al final lo que queremos es que la infraestructura sea neutra y que por lo tanto sea independiente de los contenidos o de lo que se pueda crear en ella, ¿no? Y en esto yo creo que la Fundación Giphynet tiene un papel muy importante, sobre todo en la neutralidad de la red. Y una pregunta, ¿y esto al sistema le gusta o no? No, es muy difícil y si queréis más adelante cuando hablemos de la gobernanza entramos un poco en las dificultades del encaje legal, ¿no? O jurídico del modelo de Giphynet. Porque la verdad es que sí, es difícil. Pues estos principios de la licencia fueron los principios fundadores del proyecto Giphynet. Supongo que Jordi pues los trabajó en su día con toda la comunidad. Y luego lo que decías, ¿no? Al final lo que se vio es que se estaba creando un modelo de bien común, ¿no? O de procomún, como llamáis, que no sé si Jordi quieres entrar un poco tú o quieres que haga un poco la explicación de qué entendemos por procomún, ¿no? Por bienes comunes. Procomún sería el ejemplo quizá clásico, sería las antiguas campos de cultivo de los labradores que compartían el campo y lo labraban de forma común, ¿no? Es un recurso común y como tal pues se explota, ¿no? Pues entonces en este caso el procomún sería esto pero aplicado a las redes de telecomunicaciones. Una red de la cual, de hecho Internet es esto, ¿no? El Internet no es de una sola empresa, son muchas empresas, operadores, naciones, militares, etcétera, etcétera, que juntos interconectan su red y cada uno gestiona. Pues al fin y al cabo es esto, lo único que con una vocación digamos que antimonopolística ya per se. Se establecen unas reglas que lo intentan evitar, es lo que ha pasado en algunos casos o en algunos países con privatizaciones, de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente la vocación de Giphy.net, establecer unas reglas básicas para que mantener esta red que siga siendo común. No quiere decir que se expropie, no, o sea, uno puede formar parte de la red y puede dejar de formar parte cuando quiera, o sea, no hay una vinculación para siempre, no es esto, es simplemente que nadie puede, por el hecho de tener mayor músculo financiero, pues aprovecharse de una situación de bondad, ¿no? De decir, mira, estos hippies que han hecho esta red y se lo han currado durante muchos años, pues ahora vengo yo a golpe de talonario y me lo llevo. No puede ser. Yo creo que el ejemplo más gráfico de los bienes comunes serían los comunes naturales, ¿no? Como decía Jordi, y al final, por ejemplo, los ríos, que, bueno, nos cuesta ahora mismo en pleno siglo XXI imaginarlo, porque yo creo que hasta los ríos se han privatizado, ¿no? Y entonces, bueno, la gestión como mínimo de los ríos, entonces es como muy complicado, ¿no? Ver modelos de autogestión, pero al final lo que decía Jordi escapa de las lógicas público-privado. No es una expropiación tampoco, sino que es una autorregulación de un bien que en principio son bienes no rivales, que se dicen que al final son bienes que per se una red y además con la capacidad actual que tienen las redes no es un recurso que se pueda agotar, ¿no? Por lo tanto, con una buena gestión todo el mundo puede utilizarla y puede hacer de ella lo que le plazca y lo que le parezca sin pisar los derechos del resto, ¿no? Y sin aprovecharse evidentemente de posiciones de superioridad o de monopolios, etcétera. Y esto me lleva, hay otra palabrota que esta la he dicho yo, o sea, esta no os puedo acusar a vosotros. Hemos presentado a Clara y hemos dicho, es responsable del área de participación y gobernanza de la Fundación. Y me da a mí que esto de gobernanza me ha sonado a proteger todo esto de lo que estábamos hablando. Sí, es muy difícil definir gobernanza porque además hay definiciones distintas si lo buscas a nivel político-económico, ¿no? Pero sí, al final, escapando un poco de la lógica de lo que sería gobernar, ¿no? El bien en sí, la gobernanza lo que pretende son todas aquellas reglas, costumbres, normas, incluso mecanismos de participación
participación que lo que intentan es un buen gobierno, ¿no? de la red. Está muy ligada a la participación al final, porque estamos hablando, pues esto, que los bienes comunes al final no todos se autorregulan, es decir, está bien que hay algunas normas, ¿no? Pero sí que son autogestionados por definición. Incluso hablábamos esto, ¿no? De los comunes naturales, pero actualmente yo creo que, bueno, sobre todo en Barcelona y en algunas, en Nueva York también, creo, hay ejemplos de procomunes urbanos, ¿no? Que la administración pública está dejando un poco de espacio a la autoorganización de los vecinos, ¿no? Para gestionar pues el espacio público, por ejemplo. Pues un poco con esta visión, ¿no? No es una gestión, para decirlo de alguna manera, pues vertical, sino que es bottom-up y por lo tanto es necesario que hayan espacios de participación y mecanismos para autorregular y para regular el recurso común. Para poneros ejemplos prácticos, pues en Gifinet tenemos en las distintas zonas territoriales donde hay presencia comercial del proyecto, o sea que hay operadores que ofrecen servicios, hay una cosa que se llama las mesas de compensaciones. Allí todas las personas que hacen inversión son los espacios de participación, ¿no? De participación y de toma de decisiones en relación pues al bien común que es la red. Y ahora mismo, por ejemplo, yo también añadiría dentro de este marco pues todos los procesos de planificación estratégica. Ahora mismo estamos enmarcados en uno, en la fundación, o sea, como entidad estamos haciendo el proceso de planificación estratégica y aquí también intentamos pues que sea un proceso abierto y que por lo tanto toda la comunidad pueda participar y que haya una participación de todas las personas que forman parte del proyecto Gifinet. Antes Jordi decía esto, los hippies que han montado esta red. Gifinet es una red pequeña que da acceso a unos centenares de usuarios, es una red localizada en partes concretas de un territorio. Aquí, insisto, voy muy perdido. Bueno, quizá Clara tiene los números más claros. Son miles los usuarios que forman parte de Gifi.net, desde personas como yo, que tengo un operador que trabaja dentro de la red de Gifi.net y me provee de un servicio, igual que puedes tener un operador que no lo sea, o sea, un operador, digamos, podemos llamar tradicional, aunque tampoco la diferencia no es, para un usuario tampoco no es mucha, porque al fin y al cabo es acceso a Internet, lo único que detrás pues forma parte de una red pues en común. Yo, para aquellos más técnicos, simplemente apuntar que yo tengo una IP de Internet público, universal, el mundial, y tengo una IP dentro de la red de Gifi.net y esto me permite, pues ya digo, para aquellos más técnicos, pues poder tener servicios entre Internet, como cualquier usuario de Internet, y también dentro de la red de Gifi.net que tiene un direccionamiento propio, como si fuera una intranet, para que nos entendamos. A nivel de números, yo hoy miraba en la página de Gifi.net, hay actualmente más de 37.000 nodos activos. La mayoría de estos nodos son wireless, o sea, son de radioenlaces. Luego está toda la parte de red de fibra óptica que han construido principalmente o asociaciones como Gifivallas o operadores de telecomunicaciones que trabajan con Gifi.net, que por ejemplo en comarcas como La Garrocha están dando acceso a más de 4.000 usuarios. No tenemos los números claros de todas las comarcas y todas las zonas y esto es una tarea pendiente porque además es necesario para el control y la buena gestión de la red. Y sí, es uno de los retos que tenemos actualmente porque la red ha crecido muy rápido, pero os puedo decir esto, que por ejemplo de fibra óptica en una comarca como La Garrocha, que hay el proyecto de Chafugar, ya son más de 4.000 usuarios. Ajá. Pero entonces estamos hablando de infraestructura de Gifi.net, habéis hablado de fibra que se ha tirado. ¿Podéis contar así un poco, para mí, explicado simple, esa infraestructura de fibra y esa infraestructura de radioenlaces, un poco qué es lo que es, cómo funciona, quién la monta? La montan principalmente operadores que están vinculados a la Fundación Gifi.net. Puede que sean instaladores y operadores de servicio o si hagan las tareas independientes, pues el instalador y luego que haya distintos operadores de servicio que operen esa red. Pero sí que es cierto que en un inicio, cuando se empezó con la red de fibra óptica, la principal inversión era de estos operadores, ¿no? De pequeñas empresas que nacieron del proyecto de Gifi.net o algunas que se unieron al proyecto, que lo que tenían ganas era de compartir las redes, que al final pues no tuvieran, porque además es más económico, más sostenible, ¿no? Que por pues con el modelo Gifinet compartir esa red, pactar unos mecanismos económicos, ¿no? Para asumir los costes de esa red entre todos, pero sin una visión de especulación en relación a la red, sino
para poder llegar a los distintos usuarios de los territorios y poder ofrecerles los servicios. Sí que es cierto que relativamente hace poco la Fundación estamos iniciando proyectos propios y estamos haciendo inversión también en algunas zonas. Por lo tanto, la idiosincrasia del proyecto de Gifinet al final es que es multititular, ¿no? Es lo que decíamos, es un bien en común que gestionamos entre todos, pero los titulares son pues múltiples. Hay inversiones de administraciones públicas, hay inversiones de empresas o de operadores privados y también hay inversiones, pues asociaciones, como puede ser Mataró Sense Fils, seguro que también tiene su propia infraestructura, ¿no? Pues Gifi Bajas, que también tiró proyecto de fibra óptica, o la propia fundación, que fundación sobre todo funcionamos pues porque o ayuntamientos o ciudadanía tienen zonas, ¿no?, de difícil acceso y nos vienen a buscar y entonces pues ya tiramos para adelante nosotros estos proyectos si no hay ningún operador o ninguna asociación que esté presente o que quiera ir allí. También, si me permites añadir a lo que comenta muy bien Clara, Gifi.net también posibilita un modelo bottom-up, ¿no? De abajo para arriba, ¿no? Permite el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Mucha ciudadanía que ha estado marginada de las redes de alta velocidad y desgraciadamente continúan estando, pues bueno, si no tengo ningún operador que me instale, ¿qué hago, no? Pues ha permitido vehicular a través de este modelo abierto que administraciones, empresas y ciudadanía pues hayan podido invertir a esta red común y proveerse a sí mismos, crearse esa infraestructura que ningún operador hasta el día de hoy pues les había dado este servicio, ¿no? Y posibilita pues que pues gente que se había movido pues a las ciudades pues pueda volver a sus viviendas y vivir súper bien en un entorno rural y poder trabajar igual que si estuvieran en una gran ciudad. Empresas que no tienen que moverse ni trasladarse porque tienen acceso a ese bien indispensable que es las redes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Pero insisto en el que posibilita algo que inédito hasta el momento, ¿no? Que es algo, un do it yourself, ¿no? Nos ponemos de acuerdo los de una comarca para poder resolver un problema endémico que tras años de insistencia pues sigue sin resolver. Pues al final la ciudadanía, pues a través de herramientas como Gifi.net, que no deja de ser una herramienta, la fundación es una herramienta para posibilitar todos estos proyectos, pues puedan generarse estas redes para sí mismos. Es muy interesante porque da la impresión de que, claro, a las grandes compañías no les interesa económicamente llegar a estos lugares, ¿no? Y bueno, está bien esta construcción, ¿no?, bottom-up de abajo arriba. Entonces, una pregunta es si cuando hablamos de esta construcción de bottom-up, una persona que se quiere incorporar a la red, ¿qué tendrá que hacer? Esta última milla que yo en mi casa en Barcelona, pues viene una persona y me alarga el cable, digamos, desde la conexión de abajo. ¿Cómo lo hacemos en Gifinet? Si eres un ciudadano que está solo en una zona rural y no hay nadie más a tu alrededor que tenga ganas de tener conexión, va a ser difícil. Es lo que decía Jordi, ¿no? Al final buscamos entornos donde pueda haber un poco de masa crítica y que haya algún interés, incluso de las administraciones públicas, para poder hacer posible el proyecto. Aún así tenemos calculado que el precio medio de llevar la fibra óptica con todos los servicios, o sea, con la electrónica y con todo y con el tráfico internacional, etcétera, es de unos 1.500 euros, ¿vale? De inversión inicial por hogar. Ramón Roca, que es el presidente de la Fundación, siempre dice que no es tan caro. Cuando lo dices así parece caro, ¿no? Pero es verdad que la gente que vive en el campo y que está acostumbrada pues a llevarse las canalizaciones del agua o la electricidad, etcétera, es mucho más caro estos servicios y tarda mucho más en amortizarlo que una inversión de 1.500 euros. Entonces tenemos en la Fundación un modelo en el cual pues si iniciamos un proyecto porque hay un poco de masa crítica en una zona rural y bueno, queremos llevar allí la fibra, damos la posibilidad a todos los usuarios que se quieran conectar de poder hacer una donación a la Fundación de 1.500 euros, que además, pues si es un importe muy elevado, a veces incluso se pacta, pues poder hacerlo paccionado, ¿no? Y esto lo que también conseguimos es que luego el servicio, es decir, el coste de la infraestructura ya está amortizado y por lo tanto, eso que los operadores ponen a veces en las facturas de cuota de línea, ¿no?, que sería que lo vas a pagar toda la vida telefónica, en este caso ya no lo tienes que pagar y además accedes a internet por un precio mucho más económico. Y más allá de la posibilidad de disfrutar del servicio, de sumarse, ¿hay otras formas de colaboración con la red? Jordi, no sé si tú desde una asociación puedes dar un poco de pistas. Sí, mira, en Gifi.net, pues por ejemplo, cosas que se hacen así más más que trascienden el ecosistema, digamos, puro y duro de operador. Nosotros, por ejemplo, te puedo hablar de lo que hacemos aquí en Mataró, ¿no? Pues nosotros montamos mensualmente lo que llamamos un Gifi Lab, que son talleres virtuales, en este caso en formato conferencia, en el cual pues son espacios de compartición de conocimiento alrededor de las tecnologías. Bueno, un poco como vosotros hacéis en vuestros podcasts, que bueno, intentáis hacer de una forma amena. Quizá lo nuestro no es tan ameno, es más tiki, no tanto para todos los públicos, también es verdad, pero bueno, es una manera de contribuir.
decir. También en Mataró, ya quizá hablamos luego del proyecto Ningún estudiante sin Internet, Cap estudiant sense Internet.org. No solo somos personas técnicas las que formamos parte de este proyecto. El objetivo del proyecto es un poco hacer un Internet social, o sea, poder llevar Internet. Claro, estábamos hablando de la Cataluña rural, no solo la Cataluña, la España despoblada, porque hay muchos proyectos de Gifi.net, no solo en Cataluña, también en el resto del estado, pero ciertamente en las zonas densamente pobladas como Barcelona o como Mataró, por ejemplo, pues hay mucha gente que tiene Internet de todos los colores, de todos los operadores, lo que no tiene es dinero para pagarlo. Y entonces, pues esto genera pues un prejuicio, una desigualdad entre los hijos, por ejemplo, de las personas que sí que pueden conectarse a Internet y pueden acceder a la formación online, a la búsqueda de trabajo, a miles de recursos que ofrece la red respecto a las familias que no lo tienen, ¿no? Y entonces, un poco lo que nosotros hacemos, lo que intentamos humildemente es localizar, mapear necesidades, intentar buscar sponsors, contactar con agentes que están en el territorio. Por ejemplo, estamos aquí en Mataró, por ejemplo, hablando con Càritas Interparroquial, que ellos conocen de primera mano los dramas que hay, que ver que Internet es el menor de ellos. O sea, por supuesto, ¿no? Primero comer, luego tener un sitio donde dormir, faltaría más, ¿no? Pero llegados a un punto, si de alguna manera Gifi.net, que en este caso, pues esta rama más social, ¿no? Pues puede ayudar a que la desigualdad pues sea menor en el caso que nosotros controlamos, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues te digo, en este proyecto pues tenemos gente colaborando que son pues desde maestros jubilados, personas de no necesariamente tecnológicas, pero sí muy motivadas, que quieren pues eso, mapear necesidades, saber en sus barrios. Estamos, por ejemplo, hablando con barrios también de Barcelona, pues para un poco trasladar esto que estamos haciendo aquí en Mataró gracias a Fundación Gifi.net. De hecho, somos un proyecto de Fundación Gifi.net, pues a otros sitios. Y una pregunta que viene a raíz de esta. ¿Notáis un cambio de actitud hacia una autoapropiación de la tecnología, una actitud más soberana respecto en estas personas que se involucran con vosotros? Ciertamente hay un perfil de persona que claramente se vea atrapada o atraída por un modelo como el de Gifi.net. Por ejemplo, personas que son miembros de Som Energia, de Som Connexió, de Som Mobilitat, todo esto, pues nosotros un poco estamos ahí, ¿no? O sea, claramente personas que tienen esta soberanía en el consumo, ¿no? Que ciertamente muchos ciudadanos nos estamos dando cuenta que consumir se puede consumir de muchas maneras y quizá pues pagando lo mismo o un poco más, pero oye, sé que ese dinero pues se va a empresas de proximidad, por ejemplo, en el caso de Gifi.net, que todos son empresas pues de proximidad, no son, con todos los respetos, pues multinacionales que cotizan en bolsa, sino que son empresas pues de personas, digamos, de nuestra ciudad o de nuestra comarca. Y bueno, y en esta línea, pues ya te digo, estos pues ciertamente ven muy claro porque simplemente es aplicar cosas que ya hacen en otros ámbitos de su consumo personal, pues al sector de las telecomunicaciones, ¿no? Sí que ciertamente Gifi.net, y a mí me gusta mucho remarcarlo, ¿no? Porque ocupa todo el marco de la red. O sea, me refiero, por ejemplo, hay otras opciones que se basan en ser operadores virtuales, ¿no? También hay cooperativas de consumo que lo que hacen es decir, utilizando infraestructura ajena. Eso ¿sí? Es. Pues organiza una cooperativa de consumo que está fantástico para, pues tener una cierta soberanía tecnológica. Gifi.net va más allá porque la red que despliega es común. O sea, por ejemplo, Som Connexió. Yo soy en casa tenemos Som Connexió y Convencidos y tal. Y lo recomiendo siempre. Som Connexió, de momento. Y le estuvimos el año pasado en el podcast. Fantástico. A Marga y Mercè. Son unos cracks. Pero por ejemplo, por un ejemplo, no es una crítica para nada, que no se entienda esto, pero por ejemplo, Som Connexió sigue pasando por Red Eléctrica Española. ¿Estabais atentos y habéis detectado el error? Sí, como muchos habréis notado, Jordi tuvo un lapsus y de golpe se pasó de hablar de Som Connexió a hablar de Som Energia, que es una cooperativa de consumo energético. Efectivamente, como podéis imaginar, lo que quería Jordi era hablar de algún gran operador de telefonía que es el que da soporte a cooperativas como Som Connexió. Y Jordi nos ha pedido, por favor, que nos asegurábamos de corregir el error. Y aprovecho la interrupción. ¿Os está gustando Despacho 42? Entonces os pedimos un favor, que nos deis un me gusta en la plataforma en la que nos estéis escuchando, que os suscribáis y sobre todo que hagáis un poco de spam a vuestros amigos y nos recomendéis. Y recuperamos la conversación. O sea, pero siguen pagando un peaje. No sé si llegará algún día que esa alternativa real, cuando haya suficiente masa crítica en España, pues podremos decir, por fin, oye, no pasamos por Red Eléctrica Española. Pero en este caso, Gifi.net ya es una red abierta. Es mucho más pequeña en proporción que
que otras opciones más tradicionales, pero sí que ciertamente lo que se construye de base desde el Procomún. Y esto quiero ponerlo en valor porque creo que lo tiene y mucho. Esto tiene mucho valor. Yo Som Punt Acció colabora de hecho con Gifinet, tiene el convenio firmado y además ahora por primera vez está invirtiendo en red en un municipio que es Flix, que estamos haciendo un despliegue. O sea que también es interesante que otras alternativas también se están abriendo, ¿no?, a este modelo. Y sí, yo creo que es muy importante y es fundamental el control de la infraestructura, ¿no? Sí, totalmente. ¿Puedo volver un poco atrás? Que hemos hablado de cap estudiant sense internet, de ningún estudiante sin internet, y hemos pasado un poco de prisa. Una de las cosas que a mí me sorprendió, o sea, confieso que no lo sabía, es yo rebuscando en la web de gifi.net, en algún momento la ONU ha reconocido internet como un derecho humano fundamental. Y hemos comprobado, pues eso, hay cantidad de niños que han necesitado acceder al cole a distancia utilizando conexiones, y resulta ser que en un país moderadamente rico como es el nuestro, de golpe han aparecido, si fueran docenas pues aún, pero estamos hablando de centenares, potencialmente miles de niños que tienen familias que no tienen ese acceso a internet, y por tanto, o sea, iniciativas como esta, cuando ves que se mueve, pues eso, desde abajo hacia arriba, bottom up, primero, bueno, o sea, ¿cómo se le ocurre a alguien decidir, pues eso, que monta esa pequeña locura, maravillosa locura de montar un proyecto así, y cómo interactúa un proyecto así con la fundación de Gifi.net? Que es algo que me ha parecido fascinante. Pues, a ver, el proyecto de Ningún Estudiante sin Internet lo creamos entre varios compañeros empezamos básicamente varios compañeros de Mataró Sense Fils. Rápidamente, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos encierran en casa somos gente inquieta, no podemos hacer mucho, entonces tienes muchas horas desocupadas. No, bueno, es un poco de broma, pero también, algo tiene que ver, el hecho de tener la movilidad restringida y sobre todo el drama que había, ¿no? O sea, como padres, muchos de nosotros que lo somos, pues éramos muy conscientes, ¿no? Nos planteábamos el caso de, claro, yo tengo el gran lujo de tener una conexión a internet en casa, pero muchísimos chavales y muchísimas familias no lo tienen. Entonces, bueno, los niños podían seguir conectados, seguir haciendo, los profesores se adaptaban como podían, pero a ver cómo puñeta lo hacían aquellos que ni tan solo tenían, que al igual tiraban de una conexión de móvil a lo sumo del padre o de la madre con un WhatsApp, y allí tenían que seguir, bueno, con esto. Pues, a ver, el drama, la foto era esta, ¿no? Entonces, pues un grupo de compañeros empezamos a pensar. De hecho, el embrión del proyecto fue un poco ver todas las opciones muy bien intencionadas que corrían en las redes para hacer frente a este problema, ¿no? Desde un WhatsApp viral que había de abrimos las redes wifi sin contraseña de 10 de la mañana a la 1 para que lo puedan estudiar y tal. Claro, nosotros como técnicos pues le aplicamos un filtro técnico a todas estas opciones que habíamos. Hicimos un primer documento primigenio, pues eso, a ver qué pros y contras tenía cada una de las opciones, ¿no? Entonces, bueno, había algunas que pues generaron ciertamente mucho debate. Esta de, por ejemplo, de abrir la red completamente, pues había personas que estaban muy de acuerdo, otras que decían, oye, pues si ¿quién sabe abrir su red wifi? O sea, nosotros sí, ¿no? Pero yo qué sé, no es una cosa tan sencilla si no eres técnico, ¿no? O por ejemplo, ¿se lo recomendarías a tu abuela? ¿Tú le dirías a tu abuela que sin tener conocimientos técnicos ya no solo le abras la red, que ya se la puede abrir yo, pero ella tiene capacidad de controlar quién se conecta, si alguien está haciendo un abuso, claro, si es un estudiante, si no? Bueno, un poco sobre esto, pues fuimos aterrizando un proyecto, participamos en un hackathon alrededor del COVID en Mataró, organizado por Tecnocampus Mataró. De los 150 proyectos internacionales, muchos de ellos que se presentaron, fuimos uno de los 7 premiados y nos dieron el premio a la gente del Mobile World Capital, y básicamente era una idea que no tenía nada de nueva. Básicamente lo que hicimos, que nos pareció suficientemente, que cumplía unos estándares de seguridad y de facilidad, era básicamente aplicar una tecnología vieja y conocida como es ahora diré una palabrota, pero la explicaré muy rápido, un hotspot wifi, ¿vale? Un hotspot wifi es cuando tú vas a una biblioteca pública y te abres tu ordenador portátil. Jordi, si no me dejas preguntar por palabrotas, me estás quitando el trabajo. Perdona. No sé si me está gustando. Adelante. Ya te han pillado, César, ya te han pillado. Ya no sirvo para nada. Si es que... Perdona, Bueno, pues esta página de inicio que nos aparece cuando nos conectamos en un hotel, en un aeropuerto, en una biblioteca, etcétera, y nos solicita un usuario y contraseña, que esta tecnología se llama Hotspot, pues básicamente lo que hicimos fue adaptar esta tecnología y orientarla a compartir internet
entre vecinos, ¿vale? De tal manera que nosotros lo que facilitábamos era una antena Wi-Fi previamente configurada, con lo cual la persona la sacaba del usuario que quería compartir internet con su vecino que tenía que estar muy cerca, en el mismo piso, porque el Wi-Fi tiene una potencia de emisión muy limitada, ¿no? Esa buena persona que quería compartir internet con sus vecinos, pues simplemente tenía que quitarlo de la caja, el punto Wi-Fi, conectarlo con un cable, O sea, era un vídeo que se explicaba en medio minuto, que básicamente consistía en enchufarlo a la corriente, el punto Wi-Fi, y ponerle un cablecito de red hasta el aparato Wi-Fi que te da el operador, hasta el router Wi-Fi. Y a partir de entonces eso se conectaba con nuestros servidores, se autoconfiguraba, podíamos hacer un seguimiento, etcétera, etcétera, y creaba una página que te pedía un usuario y una contraseña, y solo si eras un estudiante y eres previamente validado, pues te puedes conectar. Bueno, esto dentro del hackathon pues se consideró que era una buena idea, ingeniosa o lo que fuera. No parece mala. No parece mal. Bueno, pues esto pues gustó, y en eso estamos. Es una de las soluciones que tenemos, pero con sus limitaciones, porque ciertamente el Wi-Fi tiene un radio muy corto, pero bueno, fue una forma de arrancar. El proyecto ha ido creciendo desde entonces. Hemos hablado, por ejemplo, con algunas administraciones. Es curioso que a pesar de el proyecto nacer en Mataró y rápidamente pues añadirse voluntarios y voluntarias de otros lugares, el primer sitio donde ha sido realizado y aprovechado y hemos acabado con la brecha digital en lo que a Internet se refiere es en un pueblo de Aragón, en un pueblo que se llama Alpartir, cerca de Zaragoza, y allí pues la administración local nos contactó a través de un compañero de Santiago de Ribagifi, un compañero del Pirineo Aragonés, de Gifi.net, que también por ahí está pues creando red. Y bueno, pues allí pues habían 20 familias con chicos y chicas sin Internet. El ayuntamiento pagó lo que sería el desarrollo de esta red. Utilizamos una tecnología Wi-Fi Mesh, o sea, Wi-Fi mallada, un punto Wi-Fi que se puede conectar entre sí con otro, de tal manera que es muy fácil que ellos, ahora que tienen la red desplegada, pues tienen algunas antenas allí de retén. Si se rompe, pues cualquier alguacil, que allí les llaman alguacil a las personas que hacen trabajos municipales, digamos, para la administración, pues pueden coger una antena, cambiarla, porque realmente es muy sencillo y ya está autoconfigurado, ¿no? Y allí, pues entre pues hemos acabado con la brecha digital en este pequeño pueblo, gracias a que la administración pues dio un paso al frente, asumió los costes. Nosotros también a muchas de las acciones las hicimos en calidad de voluntarios y bueno, pero allí la empresa fue una empresa local de un pueblo de al lado, es una empresa de instaladores profesionales, que un poco la gracia de Gifi.net es esto, ¿no? Es encontrar instaladores. No es una gran empresa que viene de fuera y te hace la instalación, sino que intenta empoderar pequeñas empresas locales para que se añadan al proyecto, ¿no? Que también esta es un poco la gracia, ¿no? del modelo. Vamos a ir cerrando, que os estamos robando mucho tiempo de vuestras familias, sobre todo. Hemos comentado un punto antes que se nos ha quedado a medias, que es que al sistema me da a mí, o sea, y ya nos habéis confirmado, que iniciativas como Mataró Sense Fields, como la aglomeración de estas iniciativas que es Gifi.net, no le entusiasman, y que a las grandes operadoras pues igual tampoco son muy fans vuestras, es posible. ¿Cuáles son los obstáculos con los que os encontráis a la hora de crecer? Pues mira, yo quería marcarlo ahora que Jordi hablaba de su proyecto y de Capa Estudiants Sense Internet, que es muy interesante y que además pues con esta vocación de derecho humano, ¿no? Del acceso a Internet, es sorprendente, ¿no? Porque la ONU, pues en 2011 ya declaró el derecho de acceso a Internet como un derecho humano, que no como fundamental, que esto es una discusión también de si es un derecho instrumental o es fundamental, ¿no? Es cierto que al final lo que está claro es que en pleno siglo XXI es necesario el Internet para ejercer un montón de otros derechos. El derecho a la educación, pero también el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo, ¿no? Incluso actualmente. A la libertad de expresión, perdón. A la libertad de expresión en mayúsculas, sí, también. Y entonces, bueno, está esto, ¿no? Al final la ONU y los estados tienen claro que el acceso a Internet es importante, y sí que es cierto que la legislación europea intenta fomentar que cuando más rápido mejor se llegue a todos los sitios, ¿no? Sobre todo intentando eliminar la brecha en las zonas rurales. No tanto económica, no piensan tanto en las desigualdades económicas, sino más en la brecha a nivel territorial. Pero es cierto que las legislaciones pues estatales y sobre todo la legislación española sí que pone muchas limitaciones porque, por ejemplo, las administraciones pueden participar de este modelo, ¿no? Al final el mercado está regulado, pero está liberalizado, y entonces que las administraciones puedan participar pues es difícil. Y a veces el encaje con el proyecto de Gifinet cuesta, ¿no? Porque nos pasa que cuando las administraciones públicas hacen una inversión, la tienen que hacer en formato subvención, por ejemplo,
porque si no tienen que crear una operadora, ¿no? Porque claro, el mercado está liberalizado y entonces su encaje es un poco distinto, ahí difícil. Y luego evidentemente está pues que las grandes operadoras que por esta misma regulación de las telecomunicaciones a nivel europeo están obligadas a compartir sus redes, ¿no? Y a la interconexión de redes, luego esto no es tan bonito como parece, ¿no? Y es muy difícil el acceso a redes como las de Telefónica, o muy difícil o muy costoso. Y lo que no puede ser, ¿no? Lo que no debería ser, si pensamos también pues en los objetivos 2030 a nivel de los ODS, ¿no? Y a nivel de sostenibilidad también, y de no solo económica, sino de sostenibilidad y de pensando en el planeta, que sea más económico construir distintas redes como hacen los grandes operadores, ¿no? que por una misma red, o que se puedan interconectar y compartir. Y de hecho, pues el modelo Gifinet lo está haciendo, y parece mentira porque las legislaciones sí que lo que dicen es que se debería interconectar estas redes, pero al final no es lo mismo crear red de manera compartida que compartir redes. Al final, las condiciones de compartir las redes no son accesibles para todo el mundo ni para todos los operadores, y están muy basadas actualmente, bueno, supongo que habréis visto también que las empresas operadoras se van comprando unas a las otras, o sea, estamos en un momento de burbuja y de especulación, y por lo tanto, pues es un momento difícil, ¿no? En este sentido. Podemos confiar que dentro de 5 años vamos a poder a recuperar este episodio y volver a hablar con vosotros, y de que Gifinet se haya mantenido o haya crecido. ¿Sois optimistas? Yo creo que sí que se va a mantener. Lo que sí, o sea, al final lo que creo es que al final las grandes operadoras van a estar obligadas a compartirlas, ¿no? Y sí que es verdad que habrá un punto en que la red estará construida, y nos deberemos fijar más en estas diferencias, no tanto territoriales, sino más económicas o sociales, en los que ni los estados ni los operadores están poniendo el foco, ¿no? Y creo que las entidades sí que tenemos este deber, como hace Mataró Sense Fields, de poner el foco pues en las desigualdades económicas o de género, incluso, ¿no? Otras desigualdades. Quizá la rural en unos años, en pocos, espero, estará superada, no lo sé. Esperemos, lo necesitamos, ¿no? Es eso, que aparte la pandemia ha demostrado que igual deslocalizarnos un poco y alejarnos de los grandes núcleos de población no es tan mala idea si tenemos electricidad, agua y esa otra cosa que es Internet, que también necesitamos para poder trabajar. No sé si nos hemos dejado nada. Yo siempre me salto alguna cosa importante. Pues si os parece, vamos a dejar aquí la conversación. Como siempre, muchísimas gracias Clara Cusó, muchísimas gracias Jordi Clopés por explicarnos unos cuantos proyectos muy interesantes y que ya conoce mucha gente, pero que igual poner nuestro granito de arena y que los conozca pues a unas cuantas más está bien. Esperamos que que no lo hayáis pasado fatal, como mínimo, con nosotros, y siempre extendemos la invitación de que si en algún momento en el futuro tenemos más historias que contar, y parece que tanto con Capa Estudiant sobre Internet, Sensa Internet, como con Gifi.net hay muchísimas más historias que contar, podréis volver a invitar en algún momento en el futuro, ¿de acuerdo? Será un placer. Yo he pasado un buen rato, muy ameno con vosotros, la verdad. Yo también, muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Bien, pues después de hablar con Clara y Jordi y Clara, hablamos ahora con Efraín Foglia. ¿Se pronuncia tu apellido? Foglia, correcto. Perfecto, pues aprovecho. Bienvenido, Efra. Gracias, un placer estar acá. Vamos a hacer lo que hacemos siempre en Despacho 42, que es leer una bio robada. En este caso, me dicen que de tu web, o sea que si hay errores, esta vez no me voy a echar la culpa a mí mismo. Diseñador en interacciones digitales, investigador y docente en la UOC, por cierto, también, ¿verdad? Correcto. Y dice aquí, su trabajo se posiciona en la intersección entre el diseño, el activismo ciudadano y las tecnologías en red, que esto quiere decir que no sé cómo todavía no habías pasado por Despacho 42, porque eres el perfil ideal. Y luego dice que las investigaciones que lleva a cabo abarcan desde la neurociencia y su relación con la comunicación alternativa hasta las infraestructuras basadas en mesh networks, esto comienza a sonar a Gifinet, pasando por los posibles futuros de Internet y los paradigmas en el diseño. Y resulta ser que eres miembro fundador de Gifinet. Por cierto, aquí aprovecho, ¿tú pronuncias Gifinet o Wifinet? Porque yo siempre tengo la duda. Yo, como comentábamos ahí tras bambalinas, soy un mexicano que llegó a Vic
en el año en que se fundó Gifinet. Por lo tanto, tenía muy poca información de su pronunciación y digo Gifinet yo, pero seguramente no es así. ¿Y cómo un mexicano que llega a Vic acaba participando en la fundación de una iniciativa como Gifinet? Bueno, esta parte es intrínseca a mi trayectoria y a una gran fortuna de haber llegado por coincidencia, ese tipo de cosas que nadie ha decidido. Yo venía de estudiar en Alemania y después de pasar por un proceso de un trabajo en México y en Norteamérica vinculado al nacimiento de Internet, a las tecnologías en red y al diseño y al activismo, me voy a hacer un máster a la Bauhaus en una especialidad que se llamaba, también la pronunciación ahora ya me vendrá muy lejos, porque hace muchos años, pero era Mediengestaltung, que era algo así como arte y nuevos medios y diseño y nuevos medios. Era algo bastante en su momento interesante porque mezclaba ingenieros con diseñadores y artistas. Un poco recuperando la idea de la Bauhaus original, pero en el siglo XX, finales del siglo XX. Entonces ahí me doy cuenta de algo que era muy claro y que me venía arrastrando, que era el hecho de que en el diseño tecnológico y en el arte también, en el New Media Art, arte electrónico, pues se vienen generando una serie de dispositivos fascinantes, pero que cuando se acaba la exposición, aquello muere y no se divulgan ese tipo de tecnologías entre la población. Entonces, me tocó también el momento del Chaos Computer Club en Alemania y ahí fue cuando me di cuenta que mi interés estaba vehiculado al tema de todas esas tecnologías, pero desde una perspectiva de software libre. Y entonces, por cuestiones de la vida, me mudo al Estado español, pero paso primero por Granada, Madrid y luego termino en Barcelona y a los muy pocos meses soy contratado en la Universidad de Vic, que yo no sabía dónde estaba Vic el primer día que fui a trabajar. Diría que no eres el único al que le ha pasado. Entonces, yo eché un currículum allá, bueno, me pillaron y cuando llego al muy poco tiempo intento relacionarme con la gente que estuviera vinculada a mis intereses. Y en el departamento de informática de ahí, que siempre hay un choque gigantesco entre el profesorado y los llamados techies, pues para mi relación siempre ha sido a la inversa, siempre ha sido el lugar donde me he encontrado mejor a nivel de diálogo y tal, y entonces me volví bastante colega de la gente que estaba ahí y fue que Joan Gaudés, que ahora mismo es una persona muy importante en el ecosistema Gifinet, que de hecho tiene una empresa que se llama Gaufon, que está creciendo de una forma muy bestia, él ahí era el técnico de mi taller de diseño. Y entonces yo hablando con Joan y con varias gente, Joan me cuenta, me dice, mira, se está montando esta movida y me estuvo explicando un montón de cosas que yo no lograba entender, pero dijo algo que me pareció muy potente. Y me dijo, nosotros vamos a tocarle la puerta a los pequeños ayuntamientos y les decimos que si no se suman a la red abierta, pues no los volvemos a votar. Y ahí ya me enamoré. Yo dije, o sea, no termino de entender qué me estás contando de todo esto, porque claro, yo no vengo de las telecomunicaciones. No entiendo qué me estás contando, pero esto que has dicho ya me gustó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el movimiento yo lo considero un movimiento, ahora muchas versiones de lo que es Gifinet, ya lleva un recorrido, pero empieza exactamente en el 2004, que es cuando yo empiezo a trabajar en la universidad. Entonces, le voy dando seguimiento, ya de cerca me voy leyendo todo, voy entendiendo todo, y de hecho hago una ponencia en el Media Lab de Madrid, que ahora se están cargando. Hago una ponencia que todavía estaba en Conde Duque y ahí desarrollo y me sirve el hecho de presentar un paper para estudiar qué se estaba haciendo y para materializar en texto que estaba haciendo en Gifinet. Y entonces cuando hago ese texto, que no sé si se entendió algo allá en el 2000, algo así, ya llego directamente y digo, me voy a involucrar plenamente, entonces ya me meto a las listas, aprendo Drupal porque era todo, necesitaba saber Drupal para poder interactuar, ¿no? Para poder hacer algo. Drupal 2004. Claro. No sé, yo sí querría pasar por esa experiencia. Aquello era... Y entonces ya fue cuando empieza todo, y a esto voy con el tema de lo que es socio fundador, porque me pongo esa etiqueta que en algún momento consulté y dije, oigan, ¿yo qué soy, no? Y tiene que ver con que al principio no era nada Gifinet desde el punto de vista legal o formal, era simplemente una comunidad de práctica. Después, la Generalitat de Cataluña le da el Premio Nacional de Telecomunicaciones, que fue como el primer hito a Gifinet, porque aparte se lo da y si buscan los archivos, está junto a peña como de Media Pro o gente así, ¿no? Que gente rara, ¿no? y Gifinet, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, la Generalitat da, me parece que el premio eran 15.000 euros, que ni siquiera se podían cobrar porque no había nada legal para poder emitir una factura o algo. Entonces, cuando se junta todo el conglomerado ahí de la gente que estaba de activista en Gifinet y dice, vamos a montar una fundación. Y esto generó fricciones porque ya la fundación, pues ya lo que te pide es una estructura piramidal. O sea, había mucha gente que decía, yo no estoy en esto para que haya un presidente de una fundación, ¿no? Empiezan los debates, pero yo recuerdo que ya por experiencias que habíamos tenido en Barcelona, yo digo, no, necesitamos un órgano legal. Y entonces yo fui de las personas que puso activos
para juntar el monto y para que se montara una fundación y era una de las personas que estaba de acuerdo. O sea, no renunciaba al hecho del anonimato o ser voluntario y tal, pero yo quería, o sea, me parecía una buena idea que se hiciera una fundación, más allá de lo de los 15.000 euros. Porque eso ya sabes, te los terminas gastando en Linksys y en birras, ¿no? Casi. Pero sí que me interesaba que hubiera otra capilaridad a nivel legal. Entonces, de ahí que dentro de las personas que pusimos activos para que se juntara el dinero y los recursos para montar la fundación, ahí estuve y a partir de ahí es cuando he empezado a firmar un poco de esta forma, ¿no? Y entonces es cuando entra mi pregunta tremendamente maleducada, ya va por delante. ¿Qué pinta un diseñador en interacciones digitales en una cosa como Gifinet? Bueno, yo le veo todo el sentido, pero soy el único que se lo ve. O sea, soy creo que la única persona que se lo ve, incluso mis colegas de Gifinet, ¿no? Bueno, en Despacho 42 estamos bastante dispuestos a admitir un discurso, mientras sea mínimamente razonable, te lo vamos a comprar. Sí, pero yo cada vez le encuentro más razón, y de hecho creo que cada vez se entiende un poquito más, aunque yo creo que nunca se entenderá. Pero bueno, el tema es que para mí el diseño, desde el punto de vista de lo que debe de ser, o por lo cual también me enamoré del diseño en su momento y a lo que me he dedicado toda mi vida, de hecho he vivido de eso, afortunadamente siempre, ya sea en la docencia, en la investigación o incluso en despachos, agencias y todo lo que se requería. A mí me parecía que tenía que ser algo mucho más amplio que simplemente ejecutar una serie de parcelas técnicas o con un oficio muy claro, ¿no? Diseño gráfico, industrial, arquitectura, tal. Me parecía que era mucho más potente la idea general del diseño en sí, que estoy hablando de los 90 o antes, entonces eso sonaba como muy raro. Pero me parecía además que si el diseño más relevante de mi generación cuando me empecé a politizar era Internet, entonces alguien lo tenía que diseñar, ¿no? Y lo estaba diseñando gente que no me gustaba, eran unos gringos allá arriba y otra gente por allá y tal. Entonces, también hay que entender que a mí todo esto me agarró con el movimiento zapatista, que fue el primer movimiento. Yo era estudiante, de hecho el subcomandante Marcos era profesor de mi universidad de comunicación. Y gracias a Internet, un movimiento que estaba en una selva explotó como el gran icono antiglobalización, ¿no? Muchos nos apuntamos a eso, pero una de las cosas que entendí, que yo ya trabajaba en diarios, en Ciudad de México, en revistas alternativas, en fanzines, que Internet iba a ser directamente lo que iba a regir los medios de comunicación de futuro, ¿no? Entonces, me pareció que Internet no solamente tenía que ser un canal de comunicación, sino un material dúctil para diseñar los flujos informativos del futuro. Así lo entendí en ese momento. Por lo tanto, me parecía que necesitaba buscar un lugar donde se diseñara Internet. Y eso no existe. Y lo encontré en Gifinet, porque en Gifinet puedes las IPs, los routings, el hardware, toda la capa lógica, la capa física, tú eres capaz de tomar decisiones. Por lo tanto, eres capaz de diseñar rutas, trozos, comportamientos en Internet. Y por eso me pareció que diseñar Internet era una de las cosas más habituales del mundo en mi cabeza, ¿no? Porque una pregunta, ¿diseñar Gifinet es diseñar Internet o un Internet alternativo? Bueno, aquí nos vamos a todo lo que son las teorías de lo que es o no Internet y que de hecho es muy fuerte e importante lo que comentas porque hoy en día, de hecho yo doy desde hace muchos años talleres en el CCCB para gente joven, incluso profesorado, y es muy difícil que alguien te describa bien lo que es Internet. O sea, estamos hablando de una cosa como genérica y ese es uno de los peligros, que se considere Internet como algo genérico. Entonces yo me voy a la base de Internet, que sería una red de redes. Todas estas redes se federan. Por lo tanto, yo me puedo generar una red a mi manera y si me interesa hablar con las demás redes, necesito hablar un mismo protocolo, ¿no? Que fue lo que hizo Tim Berners-Lee, pero podríamos generar otros. Por lo tanto, la cultura de las redes es mucho más amplia de lo que la opinión pública conoce. Y entonces, diseñar Internet tranquilamente es diseñar el trozo de red que tú quieras, como quieras, desde mi perspectiva, con un interés de federarlo con otras redes que tengan tus mismos valores. En el caso de Gifinet, estamos hablando de que lo queremos federar con redes que entiendan Internet como un procomún, como una xarxa mancomunada. Por lo tanto, si yo genero un trozo de red y quiero que se convierta en Internet para federarlo con otras, no me interesa hacerlo con Telefónica porque básicamente trabajan con otro modelo de valores. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de toda la trayectoria, de todo el movimiento de Community Network, de redes comunitarias, que Gifinet solamente es una y un montón a nivel mundial, finalmente sí que terminas haciendo peering con las grandes telecos, ¿no? Porque finalmente el cable submarino que va por abajo del mar o incluso nosotros desde EXO, que ya más tarde comentaré lo que es, estamos generando servicios de fibra indirecta en Barcelona, pasando por canaletas de telecos, como hace Son Conexión, ¿no? Que ya tuvieron por allá Marga Padilla y a
a Merce Botella, que son colegas y tal, y que básicamente es el gran debate entre Gifinet y Son Connexió, ¿no? Gifinet genera su propia infraestructura, pero no puede llegar a tantos lugares, y Son Connexió quiere llegar a todos los lugares, pero tiene que pasar por infraestructura de otras personas. Es un contraste realmente interesante, porque ambos modelos tienen sentido y ambos modelos tienen sus limitaciones importantes. Totalmente, y siempre andamos ahí picándonos un poquillo la cresta desde la amistad, pero siempre está esto, ¿no? El postulado de Gifinet es, y que es uno a mí de los que más me gusta, Internet no sirve, como está montado, vamos a hacer otro de cero, ¿no? Lo cual dicen, vale, ya comió peyote el chico este, ¿no? Entonces, pero no hay prisa, ¿no? No hay prisa y no nos dedicamos a la prestación de servicios. Se conoce con el concepto de autoprestación de servicios, ¿no? Un poco bastante la cultura hacker, ¿no? Tú te lo construyes, lo vas haciendo a tu ritmo y va funcionando, pero tú sabes lo que es. La cultura de Son Connexió, que es muy potente y que realmente tiene una labor gigantesca, tiene otro perfil, que es nosotros queremos llegar a la mayor parte de la población desde un modelo ético, pero somos agnósticos desde el punto de vista infraestructural o desde la pertenencia de esa infraestructura, ¿no? Total y absolutamente válido. De acuerdo. Yo me he quedado un poco con la curiosidad cuando estabas hablando de redes afines, ¿no? ¿Nos cuentas alguna sinergia entre GIF y otras mesh networks o proyectos en el que estás metido? Sí, bueno, primero, quedándome como en el tema total y absolutamente infraestructural de la red, uno de los, me parece a mí, de los éxitos, digo éxito por decir que sigue viviendo después de 16 años la red, de Gifinet tiene que ver con que desde el minuto cero, y eso es una labor muy importante de la gente de Vic, de la fundación, y también de mucha otra gente que ha estado flotando entre muchos lugares, es el hecho desde el minuto cero tuvieron contacto con las redes europeas de Community Networks. Por ejemplo, la red madre se llama Freifunk de Berlín, que también viene un poco de la pata del Chaos Computer Club y tal, y que técnicamente son monstruos, o sea, es una cosa loquísima. Ellos tienen a la hacker, que es Electra, yo creo que una de las personas más potentes posiblemente del mundo a nivel de desarrollo de firmware, y fue un contacto desde el minuto cero, hacer viajes hacia Alemania y que vinieran a Cataluña. O sea, de repente en pueblos de Cataluña ha estado allá reunida el Primavera Sound de los desarrolladores de protocolos de enrutamiento con software libre del mundo. O sea, en San Bartomeu del Grau, ¿saben? En Perafita, en un montón de lugares. Y siempre ha existido ese ejercicio porque ahí sí que Ramón Roca, Rulleval y un montón de gente, Gil Forcada y un montón de gente tenían además, ¿no? Que me parece que eso es importante decirlo, también son políglotas, ¿no? Que esto es importante. Tienen un perfil bastante internacionalizador. Siempre han venido de la cultura del software libre, de intercambio de conocimiento y tal. Entonces, todo lo que son las redes que es Funkfoy en Austria, la de Consume en Londres, o sea, como las primeras redes, siempre han estado en intercambio y, de hecho, hay gente de estas redes que han trabajado desarrollando cosas vía la UPC para Gifinet y a la inversa, ¿no? Luego vino el boom de los proyectos europeos, ¿no? Y ahí todo el mundo, venga, vamos a tope, ¿no? Un montón de redes europeas que iban sobre esa línea. Entonces, en ese sentido, para mí esto es fundamental. Y esto que me pregunta Susana, desde el minuto cero ha habido un desarrollo y una interconexión en todos estos procesos, por ejemplo, con el continente americano brutal. Ahora mismo quien está creciendo mucho es una mesh de Nueva York, de Manhattan, que fue asesorada plenamente por Gifinet desde el punto de vista de cómo conectarse al backbone, economía y todo esto. Es una comunidad en la que yo nunca he encontrado egoísmo desde esa perspectiva, sino simplemente has encontrado crecimiento y es muy grande. Entonces, bueno, puedes encontrar ahí tu lugar. Y en relación a otro tipo de proyectos que a partir de esa infraestructura se crean, pues, como ya he mencionado que soy diseñador, uno de mis intereses por estar en Gifinet no tenía que ver específicamente o exclusivamente con la creación de infraestructuras, sino con usar esas infraestructuras para contenidos y para implementaciones que vayan de acorde con esa lógica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, fundamos hace ya 4 años en Barcelona la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona, que por sintetizarlo, ¿no? Sería como un Spotify, pero al modelo Gifinet, de que tenemos la nube en un data center, tenemos lo mismo, ¿no? La construcción de cada una de las partes de lo que sería un mapeado de radios con posibilidad de que hagan podcast, posibilidad de que puedan tener servidores de streaming, todo esto. Pero... Espera. Te hago una parada que has corrido mucho para mí y yo me he perdido detalles. Red de radios comunitarias. Para Damis. Hay que explicarlo para César, que si no me pierdo. Sí, el proyecto de la XRSB, lo que, por hacer así como una cronología rápida, cuando empezaron a haber movimientos de llamado cultura en común en Barcelona, pero más formalizados dentro de las instituciones, que esto tiene que ver con el cambio de gobierno de los comunes,
Entonces nos llaman a la gente que operábamos en Barcelona de Gifinet. Y entonces nos piden que demos un workshop a esa cosa llamada sector cultural, ¿no? Que también es muy debatible qué es el sector cultural y qué no, para que habláramos de la metodología de cómo trabajamos desde Gifinet, pero que pudiéramos hacer algo en conjunto. Dicho de otra forma, generación de infraestructura, pero con especialistas en generación de contenidos, que también hay una larga trayectoria en temas de licencias libres, música, ¿no? De este tipo y tal. Entonces, lo que hicimos fue proponer la radio como concepto que todo el mundo entendiera. Porque si vamos a explicar a palo Gifinet, pues un músico dice a mí que me cuentas. Yo tengo mi iPhone 10 y ya está, ¿no? Yo quiero vender música. Y si ibas a otros sectores, también era muy difícil que esto se entendiera. Pero en Cataluña en general hay mucha tradición de lo que se conoce como las radios libres, que viene muy influenciada por la gente de la tierra de Susana, por toda la gente de radios libres italianas, ¿no? O sea, hay mucha tradición. Radio Alice. Sí, y por una gran red de radios libres que vienen muy, muy politizadas desde allá. Entonces, lo que proponemos es generar una plataforma que ya ha habido históricamente muchas, pero que bajo la infraestructura de Gifinet pudiera dedicarse a auxiliar, dar apoyo, almacenar e investigar todo lo relacionado a la radio contemporánea, basada en Internet. De acuerdo. Por lo tanto, si alguien quiere hacer radio y tal, podemos proveer una serie de herramientas que todas están basadas bajo el concepto de Gifinet. O sea, si quieres inscribirte a un podcast, pues nos pusimos a investigar cómo podíamos que alguien usara apps de podcast, pero sin que te chupara los datos, ¿no? Sin que te tuvieras que registrar para salirnos un poco de la lógica iVoox y toda esta movida. Y entonces hemos creado todas esas piezas. Estamos trabajando ahora con PeerTube para que se puedan hacer streamings saliéndonos de YouTube y todo lo que son los mecanismos necesarios infraestructurales para que alguien que haga radio tenga la opción, además, si lo quieren meter a Spotify o al blog de la UOC o donde quieran, lo pueden hacer, es compatible, pero que pudieran tener un lugar donde decir, a ver, ¿dónde hay un espacio común y comunitario para que yo reproduzca mis podcasts o envíe streaming o tal? Y que más o menos sea sostenible, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, uno de los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, todo el concepto de infraestructural se amplifica al concepto de la comunidad de hacedoras de radio, que aparte ahora nos toca este gran boom, ¿no? También por coincidencia, así como yo llegué a Vic, no fue una inteligencia propia de nadie que estuvo ahí, sino fue un impulso, pero ahora, ¿qué pasa? Que la demanda sube mucho porque ahora básicamente tener un podcast es como antes tener un Tamagotchi o tener un blog hace 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, vamos a ver si Dani, Susana y yo nos apuntamos, sobre todo yo, nos apuntamos a esto de tener un podcast, es que ya todo el mundo tiene un podcast. Yo siempre soy el último. Pero bueno, es una articulación finalmente y ese es un solo ejemplo. Tenemos otros ejemplos vinculados a estos muy lindos que están relacionados al hecho de que un relato que teníamos hace 15 años, que era cuando empezó todo esto, tener una infraestructura con estos valores y la gente, no toda la gente, más que gente militante le encontraba sentido, ahora sí todo el mundo sabe que te roban los datos. Ahora sí todo el mundo sabe que Google es malo. Ahora sí todo sabe que Bill Gates posiblemente está loco, ¿no? Y entonces ahora nos está chipeando. Exacto. Ahora es como más fácil que, por ejemplo, pongo un caso muy claro que está vinculado al de CAP Estudiantes a Internet. Estamos intentando meter un proyecto para que todo habitache social, ya que está trabajado bajo código ético de construcción, licitación y tal, para gente que quiera adquirir una vivienda social, pues tenga, además de las ofertas de conectividad a Internet, pueda tener la posibilidad de tomar la decisión de hacerlo por Gifinet. Hola. Entonces, ya no hay un solo lugar donde no esté este debate sobre la mesa. Entonces, básicamente ahora lo que tenemos es un montón de proyectos que nos llegan, muchos que no tenemos capacidad de absorber, pero es como un hoja en blanco, porque si hablamos de, no sé, hace 5 o 6 años, cuando fue la crisis de 2007. Empezaron a cerrar hospitales de la provincia de Cataluña y claro, entonces la gente se quedaba ahí sin poder ir, por ejemplo, en Vall de Fosca, ¿no? Ir hasta Lleida, capital, a tomar consulta era incosteable para todo el mundo. Y las telecos decían, nosotros ahí ni siquiera vamos a desarrollar infraestructura. ¿Qué hacíamos? A partir de red proponíamos telemedicina que sea autogestionada y que así se pueda enviar la imagen o se puedan hacer consultas al hospital de Lleida. O sea, básicamente esto está impactando, como ya lo sabemos, en todos lados, pero ahora está el matiz que se entiende cada vez más, que por qué no preguntar, ¿no? Si me voy a comprar un móvil y una conexión, ¿por qué no pregunto si existe otra opción además de Telefónica o de Vodafone o tal? Y entonces llegas a que sí que las hay. Y con Internet o con la radio
o con consumo energético, pues está pasando lo mismo. O con una cuenta de correo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estamos federados allá, pues si alguien me pregunta ¿qué cuenta de correo saco? Pues yo les digo de pangea.org, que además de que son colegas, somos socios, cooperamos y tal, y es una entidad pequeña pero histórica, importante en Barcelona, que te hace un trato de tu servidor de correo y tu dirección, ¿no? Explicando evidentemente qué significa eso, porque no es un servicio habitual como si vas al Corte Inglés, sino hay una determinada gente que echa muchas horas de voluntariado, que cada vez está mejor, pero que no te podría asumir si quieres hacer un concierto, ¿no? A lo mejor, entre otras cosas, porque no interesa, pero por capacidad de flujo de datos. En general, la sostenibilidad de todo este tipo de iniciativas, que es posible hacerlas sostenibles, pero que cuesta sangre, sudor y lágrimas de todos los voluntarios y voluntarias que hay detrás. Ah, no, totalmente, esa es la otra, ¿no? Que todo esto, bueno, además de que es histórico, hay de 100 proyectos que nacen, caen 90. De esos 10 que quedan, muchos se pervierten. Y muchos de esos tienen que tomar la decisión si cambio de modelo hacia ya lo que sería un consumo habitual de prestación de servicios para subsistir, o bien generar una mezcla híbrida diferente, ¿no? Entonces, es impresionante el trabajo que ha hecho la comunidad de Gifinet en un montón de regiones y tiene que ver con una serie de factores que no son tan fáciles de repetir en otros contextos. Una de las grandes preguntas cuando llegan a entrevistarnos y que llega gente a investigar todo esto, pues es con lo que se encuentra, ¿no? Hay un contexto en donde han nacido con unas condicionantes y un momento concreto que son muy difíciles de replicar en otro ecosistema, ¿no? Lamentablemente no tiene por qué ser replicable, o como mínimo no hacer control-C, control-V, 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 control-V y tener Gifinets por todo el planeta. No, claramente. De hecho, por ejemplo, en México, que hay un montón de trabajo comunitario y también muy vinculado a la tecnología por el hecho de estar ahí abajo de Silicon Valley y tal, ¿no? Hay un estado de la república que es una república, hola, ¿qué tal? Y se divide en estados. Perdón que le suene muy raro esto. Pero, la mía también. La italiana y el mexicano. Un abrazo, Susana. Sí, Y entonces, hay un estado que de los 52 que hay allá, que se llama Oaxaca y que históricamente todo se ha hecho de forma comunitaria. Todo. Entonces, pero los otros 50 operan de una forma completamente diferente por temas de la gente originaria de aquel continente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un proyecto potentísimo que se llama Rizomática, que es como Gifinet, pero de telefonía móvil, que tenemos claro que solamente pudo nacer porque empezó en Oaxaca. Cuando lo han intentado replicar, ha sido muy complejo o ha fracasado. Y pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Oaxaca existen las horas banco de horas de responsabilidad social. Esto quiere decir que cada persona de la comunidad tiene que, de determinadas horas a la semana, hacer trabajo social, ¿no? Comunitario. Y ese estado, como muchos estados de la República Mexicana, tiene muchos wetbacks, mucha gente que va a trabajar a Estados Unidos para traer dinero. Pues si alguien se va a trabajar a Estados Unidos, aún así tiene que asumir esas horas y se las tiene que pagar a alguien que las haga allá abajo, ¿no? Estamos hablando de Ostrom y de toda la teoría de los comunes, ¿no? Pero ya de forma orgánica. Entonces, claro, si esta gente que tiene toda esta concepción de organización, tú les dices que cada quien tenga un nodo descentralizado, propiedad distribuida y cooperamos y generamos algo más grande, te lo pillan en 5 segundos. Llegas a otro lado que tiene otra raíz, te dice, ¿qué me quieres vender? ¿Dónde está el truco? Y esta es un poco de las grandes dificultades de estos proyectos. Y hablando de proyectos, y así ya encarando un poco el final de la entrevista, la pregunta fácil. Prepárate. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿vamos a tener más iniciativas que puedan ser todas diferentes, pero que compartan filosofía con los proyectos que nos has presentado? ¿Esto a la larga es de verdad sostenible, puede crecer mucho, puede crecer solo dentro de un entorno, o mejor nos rendimos al gran poder capitalista y aceptamos la derrota cuanto antes? Bueno, rendirse nunca. Sabía que dirías eso. O sea, eso empezamos por atrás para adelante, rendirse nunca. De hecho, esto lo hemos reflexionado porque básicamente nos vinculamos con no solamente movimientos tecnopolíticos, sino de todo tipo, incluso en la misma universidad, incluso todos estos debates nos atraviesan por todos lados. Y a mí me da la impresión que la gente y mucha gente en las comunidades que trabaja por un proyecto de estos nunca dejará de hacerlo, ¿no? Gane o pierda, ¿no? Y esto genera a nivel global, a nivel mundial, una serie de conexiones muy importantes que nunca se caen. Lo que pasa es que lo que cambian son los momentos. Por ejemplo, en Gifinet ha tenido muchos momentos y muchas crisis. Y sube, baja, se estabiliza y tal. Gifinet ha sido sostenible plenamente desde el punto de vista económico y de crecimiento todos estos años. De hecho, la EXO.cat es una asociación sin ánimo de lucro que fundamos en Barcelona como
como base de Gifinet, así como Mataró Sense Fields, que es la de Mataró del compañero Clopes. Y llevamos 10 años con números perfectamente saneados. Desde mi perspectiva, que es lo que sucederá más adelante, hay una revalorización ahora del concepto de proyectos como Gifinet, y lo importante no es que Gifinet siga creciendo, se establezca, sino que todo ese conocimiento vaya saltando, que ya sucede, en alguien que hace una cooperativa de tomates, en alguien que hace una cooperativa de bicicletas, en alguien que hace educación, en alguien, o sea, ese es lo relevante. Con el tema de las comunicaciones, cuando, por ejemplo, parecía que en el caso hablo de Barcelona y de otros lados, Gifinet bajaba, que era cuando se veía que los radioenlaces, que era un poco el oro de Gifinet, ya no daban más para el tipo de consumo que llevamos. Porque hace 15 años montar radioenlaces tenía hasta su parte así como sexy, ¿no? Pero no existía el consumo que se da hoy en día. Entonces, todas las generaciones que vienen abajo, pues no se interesan porque dicen, ¿qué me estás contando, no? Tengo que montar una antena, un router 5 gigahercios y le cuentas una serie de movidas que dicen, a mí déjame en paz. Yo lo que quiero es, aunque sea activista, estar con el Signal, pero en el móvil, ¿no? Entonces, ahí empezó a haber rupturas generacionales muy propias, pero lo que me parece que ha reavivado o que ha logrado que Gifinet otra vez esté potente es el tema de mirar, y este es un ojo muy importante de la Fundación Gifinet, hacia la fibra óptica de comunes, porque esto renovó todo el imaginario de lo que podemos hacer. En Barcelona siempre hemos tenido el problema de los radioenlaces por el tema topográfico, ¿no? y urbanístico, y con lo de fibra, por ejemplo, ahora mismo yo estoy transmitiendo desde fibra indirecta y estoy viendo mi monitorización aquí muy feliz, y esto quiere decir que ya la hibridación de la red radioenlace, fibra y cobre es una realidad para organizaciones como la EXO, que somos 100 personas asociadas. Ya está ahí por entre precio de mercado, capacidad tecnológica, etcétera, etcétera. Y entonces esto renueva un montón de cosas. Que, un poco para finalizar la pregunta, ¿cuáles son los grandes retos de todo esta cascada global que se está viniendo, que básicamente es una guerra tecnopolítica que está vinculada al 5G? Están empujando ese cambio de protocolo de forma forzada. Se está invirtiendo mucho y se está generando otro tipo de Internet en donde es muy posible que ya no haya tantos reductos como si en el Internet de las frecuencias que teníamos en común, que era la 2,4 la de 5, y del protocolo HTTP y todo lo que tiene que ver con el Internet de base. Porque con el 5G están reescribiendo las normas desde otra perspectiva, están excitando mucho el mercado, están entregando miel al usuario, al user, para que vaya a una velocidad increíble y pueda haber una operación de corazón, ¿no? De corazón así abierto, siendo que no hay CAPS ni hospitales, ¿no? Cada vez más. Pero el 5G está ahí a tope, ¿no? En el Hospital San Pau. Entonces, para mí, este es el gran debate, porque claro, ahí sí va a ser muy difícil que muchas comunidades lleguen por temas legales, por temas económicos, de escalabilidad, pero principalmente de licencias, ¿no? 5G está blindado a nivel de licencias, las frecuencias y todo lo que se va a hacer con eso. Todos los productores de hardware se frotan las manos porque todo el mundo va a tener que cambiar, ¿no? Nuestros dispositivos. Entonces, todo el mundo va a ganar. Pero, ¿qué va a pasar con todas estas comunidades? Yo entiendo que se tendrán que reinventar y tendrán que buscar otro lado, pero va a ser muy poco atractivo seguir jugando al Internet básico, ético y tal, si de repente vas a tener China y Estados Unidos diseñando la malla global a su preferencia. Por cierto, aquí no tenemos nada que decir más que se están copiando desde los consorcios todos estos protocolos, ¿no? Y Vodafone creo que es el que tiene todas las licencias y se acabó el debate. Sí, ¿compramos tecnología china o compramos tecnología de Estados Unidos? Es nuestra elección. Entonces aquí es donde será interesante ver qué pasa, pero este es el gran challenge, yo creo, de todas estas comunidades que se viene muy próximamente. Esto lo vamos a tener que recuperar dentro de unos meses, porque diría que es un melón que hemos abierto que no se acaba nunca, y ahora vamos a tener que ir cerrando, que si no nos vamos a pasar de la hora y a mí luego me echan bronca. Antes de ir cerrando, ¿se nos ha escapado algo que deberíamos haber tocado? Efra, Susana, Dani. Yo, me quedaría horas aquí a escuchar toda esta análisis, pero creo que para una visión rica, pero no overwhelming, estamos bien, ¿no? Bueno, pues yo agradecerles, porque aparte han juntado una serie de activos muy, muy lindos para mí, que es la gente de Vic, la gente de Mataró, de Clopes, porque yo tengo un laboratorio que es el Mobility Lab y mi socio, Popperbú, es de Mataró. Y bueno, y luego la invitación dentro de los estudios de la UOC, dentro de los vecinos, ¿no? Las vecinas. Entonces, les agradezco esto y todo cruzado por Gifinet. O sea, les debo unos mezcal. Hombre,
Hombre. Esto lo has dicho públicamente, ¿eh? O sea, ahora no te vas a poder hacer atrás. No tenemos millones de personas de audiencia, pero nos escucha gente. Tenemos testigos. Y nos hacen mucha falta, la verdad. Sí, la verdad. Pues muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, sobre todo, Efra, y nos vemos, ya te digo, en un episodio futuro de Despacho 42. Muy Hasta la bien. próxima. Venga, un abrazote. Chao. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en informatica.blogs.uoc.edu. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima.